Un hombre en el mercado sostuvo una mano sobre el lomo de 2 caballos como quien reconoce una fortuna. Eran animales de pelaje lustroso, ojos vivos, músculos templados por años de trabajo. Una oferta generosa cambió de voz a voz. Darían a don Marcos el precio de media vida por ambos animales. A su alrededor la gente murmuró, contó monedas en la imaginación, calculó deudas que se saldarían. Pero don Marcos apartó la mirada, apretó la barbilla y, con la paciencia que traen los años, negó la venta. No puedo vender lo que me ha acompañado en noches de invierno y cuyas pisadas conocen el camino a casa, dijo en voz baja. Fue una negativa simple y a la vez una decisión cuyo eco nadie supo medir. Esa mañana, mientras el sol resecaba el polvo del camino, alguien preguntó en voz alta, entre la curiosidad y el reproche, «¿Por qué rechazas la fortuna, hombre? Con ese dinero podrías comprar panes para varios inviernos». Don Marcos simplemente sonrió de lado, miró a su hijo Felipe, que observaba con los ojos grandes de quien aún mide la vida entre razón y resentimiento, y repitió algo que, sin saberlo, sería la brújula de todo lo que vendría. «No llames malo a lo que aún no entiendes». Las palabras flotaron y la gente volvió a sus cálculos y sus suposiciones, no comprendiendo la profundidad de esa calma. Don Marcos y Felipe vivían en una casa de adobe con techo de tejas, en una tierra que olía a hierba seca y a café tostado. Los caballos, Monchi, de crin oscura y mirada afable, Susi, más recia, con una mancha blanca cerca de la frente, eran más que animales de tiro, eran parte del sustento y del alma de la familia. Monchi tiraba del carro que llevaba el café al pueblo, Susi guiaba la yunta en las siembras. Los vecinos los conocían por su lealtad y los niños del lugar jugaban a imitar su relincho. Felipe tenía la edad en la que las certezas se empiezan a trazar con líneas firmes. Había escuchado a su padre repetir refranes, ver el mundo con ojos de paciencia, y esa mirada lo enfadaba y lo atraía a la vez. Quería comprender, quería certeza, y la serenidad de don Marcos, en vez de ofrecerle respuestas, plantaba una incómoda invitación: confiar sin garantías. En ese terreno estaba la semilla de lo que vendría. Lo que comenzó como un pequeño tropiezo se fue convirtiendo en una. Una mañana de lluvia fina, al llegar del campo, Susi resbaló en un sendero embarrado. Un relincho partido, el olor a tierra removida y la pata trasera quedó doblada, un crujido que nadie puede negar. Los vecinos acudieron en murmullos, algunos trajeron un yunque y unos tablones, otros comentaron que lanzarían al bulto. Si la pata no cura, cortarán y se acabó. La gente, en su prisa por nombrar lo visible, comenzó a juzgar. Algunos propusieron vender a la yegua, otros calcularon pérdidas. Felipe, enfadado por la impotencia, escuchaba las voces que convertían el dolor en números. Quería respuestas firmes, justas, que hicieran sentido inmediato. Don Marcos, con las manos rectas y la voz baja, miró a Susi, limpió barro con paciencia y buscó la manera de inmovilizar la pata. No hubo gesto teatral ni reclamos al cielo que llenaran el aire. Hubo manos que ataban, aceite que calmó y noches de vigilias. «No llames malo a lo que aún no entiendes», repitió su padre, mientras Felipe cortaba hierbas para la dolencia. La frase no curó la pata, no revolucionó la ciencia, pero sembró en Felipe una inquietud que sería más profunda que el rechazo inicial. ¿Cómo podía la calma de su padre sostenerse ante la desgracia? La gente se burló. Por la plaza, el rumor corrió como pólvora seca. Venden las mejores cosechas y dejan que la yegua muera. Las palabras fueron cuchillos y Felipe sintió la vergüenza como una llama. Pero don Marcos permanecía sereno. No usaba argumentos teológicos para silenciar a la turba. Simplemente cuidaba a Susi y hablaba con su hijo en la penumbra de la cocina, cerca del fogón. La gente mide con lo que hay frente a los ojos, no siempre ve las manos que trabajan detrás.
dijo en una noche en la que el viento empujaba las láminas del tejado y el café olía a esperanza amarga. La fractura de Susie trajo necesidad, curas, comida especial, días sin trabajo de la yunta. Los vecinos, que antes valoraban en términos de productividad, ahora veían en don Marcos un hombre que sostenía lo que para ellos sería una pérdida inaceptable. Felipe, que había sentido el orgullo herido por las risas, empezó a cuestionar la idea de que el mundo fuera solo justicia matemática. ¿Podía haber algo más? ¿Un sentido oculto que no se reduce al cálculo del pan? Don Marcos no se apresuró a respuestas. En vez de eso, indicó una ternura en sus gestos, alimentaba, limpiaba, hablaba con voz de paciencia que parecía tener raíces en otra fuente. Mientras tanto, Monchi enfermó. Fue un desgaste lento, tos, decaimiento, ojos que perdían brillo. Los días se hicieron más largos en la casa, la preocupación se volvió costumbre. Las manos que antes guiaban el carro ahora buscaban remedios, consultaban fármacos rurales y observaban por la ventana las siluetas de los hombres que pasaban sin detenerse. Felipe comenzó a ver la vida como un hilo tenso que podía romperse en cualquier punto. Su mundo, hasta entonces tan claro en sus balances, se llenaba de preguntas que el dinero no resolvía. En la comunidad, la opinión se mantuvo firme. Si no vendías cuando podías, perderás lo que quedaba, decían algunos. La generosidad, que a veces se mide en cifras, no se mostró por allí. Pero hubo también voces que circundaban la historia con otros matices, vecinos mayores que recordaban que la vida no se reduce a ingresos, que habían visto a hombres pobres sostenerse por algo que no se compra. Felipe escuchó ambas versiones y en su interior algo comenzó a cambiar. La lucha ya no era por la razón saldada, sino por un sentido que no siempre se puede nombrar. La tensión escaló hasta un día de trabajo, con el hacha. Don Marcos, que llevaba años picando leña para el fogón, cometió un desliz. El hacha en la que había depositado todas sus fuerzas resbaló y cortó su propia mano con una violencia que parecía detener el mundo. El golpe fue seco. El olor a metal, la sangre en la tela, la respiración que se cortó en seco, todo pasó con una rapidez que dolía. Felipe gritó, corrió, sostuvo la mano herida, sintió que se quebraban las certezas. La herida no fue mortal, pero dejó al padre con una debilidad que preocupó a la comunidad. Allí, en el lecho improvisado, don Marcos miró a su hijo con una calma que no disminuía por la herida. «No llames malo a lo que aún no entiendes», dijo de nuevo, con la voz imperfecta por el dolor, pero firme en la intención. Felipe, por primera vez, no tuvo réplica. Las palabras del padre ya no sonaban como un refrán aprendida de memoria, sino como una puerta que se abría a una perspectiva que excedía el cálculo humano. ¿Cómo podía la pérdida y la cercanía de la muerte ser parte de algo que protegiera la vida? La comunidad, sin embargo, no tardó en nombrar otra voz, la del reclutamiento. El gobierno, en un procedimiento que los medios presentaban con voces oficiales y formularios, arrancaba jóvenes del campo para un destino incierto. Una expedición forzada, dijeron algunos, con olor a peligro. Las órdenes vinieron como hojas que no discutían. Quienes estuvieran aptos física y económicamente serían requeridos. Quienes tuvieran discapacidades, lesiones o cargas podrían quedar en sus hogares. Fue un giro que nadie esperaba por completo. La vida, que se balanceaba entre enfermedades y trabajo, se vio ahora frente a una amenaza que excedía la propiedad de un hombre. Los funcionarios llegaron a la plaza con documentos, con una voz que buscaba objetividad. Recorrieron las casas, anotaron nombres, miraron manos y patas con un procedimiento que no miraba los motivos del corazón, sino las condiciones del cuerpo. Cuando examinaron a Felipe y a don Marcos, a los caballos lesionados, la decisión fue fría: no aptos. La lista que llenaron con tinta se convirtió en el talón que los dejó en su pueblo. Mientras los reclutadores se marchaban, llevando nombres de vecinos jóvenes, la calma de don Marcos se mezcló con una tensión contenida. Nadie podía saber entonces la magnitud de lo que se avecinaba.
Al día siguiente, las noticias llegaron como un estruendo en la lejanía. Un derrumbe en la vía por la que pasaría una caravana de reclutados. Una lluvia inusual había cargado el talud y la tierra cedió provocando una tragedia. Jinetes y caballos, jóvenes que habían partido con la esperanza o con el deber, fueron arrastrados por el lodo y la piedra. Las crines se mezclaron con la sangre, los relinchos se ahogaron en la tierra. La plaza, que había sido escenario de burlas y cábalas, se transformó en un campo de duelo. Hombres y mujeres que habían discutido las decisiones de don Marcos ahora lloraban sin lengua para nombrar la culpa. Felipe y su padre, que en la víspera habían sentido la debilidad del cuerpo y la imposibilidad de partir, entendieron en un solo latido la salvación escondida en aquella cadena de pruebas. Los caballos heridos, la mano cortada, las noches de vigilia, todo había sido, en su conjunto, una circunstancia que impidió que salieran en esa caravana fatal. No fue un juego de justicia divina, ni una lotería moral. Fue la suma de acontecimientos que, unidos, dibujaron una protección que muchos, al principio, no supieron ver. Los vecinos vinieron a la casa de don Marcos con los ojos hinchados, arrastrando palabras de arrepentimiento que tardaron en conformarse. En ese momento de revelación, Felipe dejó caer la máscara de la razón inquebrantable. Se sentó junto a su padre, miró las manos curtidas que ahora buscaban consuelo más que respuestas, y preguntó en voz temblorosa: «¿Cómo supiste, papá? ¿Cómo mantuviste la calma?» Don Marcos, con los pliegues del rostro iluminados por la tristeza y la gratitud, respondió sin pretensiones: «Yo no supe, no tengo mapas para leer el corazón de la vida. Solo sé que la confianza pesa menos que la desesperación y que a veces lo que parece un mal contiene un resguardo. No llames malo a lo que aún no entiendes». La frase volvió a escucharse, esta vez como un faro que no pretende disipar la tormenta, sino iluminar un paso a seguir. El arrepentimiento de la comunidad fue sincero y humilde. Aquellos que se habían burlado trajeron comida, manos para ayudar y palabras que necesitaban más para sanar su propio remordimiento que para reparar el daño al otro. Algunos buscaban consuelo en la narrativa de la providencia, otros, en silencio, se inclinaban ante la realidad de la fragilidad humana. Felipe observó cómo el juicio se transformó en servicio, y en esa metamorfosis entendió otra lección. La comunidad puede ser juez o puede ser redención. La misma lengua que desliza la burla puede convertirse en manos que sostienen. En las semanas siguientes, el pueblo recuperó lentamente su pulso. Las heridas sanaron en el cuerpo, aunque en la memoria quedaron cicatrices que nada podían borrar. Monchi recobró fuerza con raciones especiales y días de descanso. Susi, con la paciencia de los que no se apresuran, empezó a apoyar su pata con menor esfuerzo. Don Marcos continuó trabajando con la templanza que lo caracterizaba, pero ahora con la mirada algo más grave y agradecida. Felipe, que había aprendido la lección en la escuela del dolor, comenzó a caminar con una nueva humildad. Cuestionaba sus certezas a favor de una confianza madura, no ingenua. La enseñanza que emergió de esa historia no fue una respuesta final al misterio del sufrimiento. No fue un libro cerrado que justificara todo mal. Fue, más bien, una invitación a leer la vida con una mirada que admite lo incompleto. Hay cosas que el corazón humano no puede explicar. Pérdidas que no tienen sentido, enfermedades que no encuentran remedio, tragedias que atraviesan pueblos enteros. Pero en medio de ese campo de incógnitas, la historia de don Marcos nos propone un camino posible, la confianza que no se impone como argumento, sino que se vive como resistencia contra la desesperanza. No llames malo a lo que aún no entiendes. Esa frase, repetida en momentos clave, no pretende ser consuelo barato ni excusa para el dolor. Es una semilla que abre un espacio para la paciencia y para la espera activa, para la búsqueda de sentido sin la pretensión de poseerlo por completo. Aceptar el misterio no significa resignarse, significa sostener la esperanza en la dificultad, cuidar y actuar sin la exigencia de que la vida nos entregue una explicación inmediata. Hay también una lección sobre comunidad.
Los que se burlaron cambiaron cuando vieron las consecuencias. El arrepentimiento fue el gesto que cerró una herida social. Traer ayuda, ofrecer silencio donde antes hubo crítica, ser manos cuando antes habían sido palabras. La solidaridad no rehace lo perdido, pero transforma el dolor en tejido que sostiene a los vivos. Y en esa transformación queda la posibilidad de recordar. Las palabras que cortan pueden ser reparadas cuando las manos se extienden. No podemos afirmar que toda desgracia sea protección disfrazada. Tampoco podemos, con ligereza, decir que Dios siempre impide males. La historia de Don Marcos no pretende teologizar el dolor ni ofrecer una regla general. Lo que sí permite es contemplar que en ocasiones lo que parece pérdida puede ser parte de una trama más amplia que aún no alcanzamos a ver. Ese posible propósito no es una certeza dogmática, es una invitación a la humildad, a la paciencia y a la confianza que no hace daño a nadie. Felipe, años luego, contaba la historia en la plaza con la misma voz que en la juventud había cuestionado a su padre. Ahora sus palabras tenían la hondura del que aprendió a mirar más allá de la superficie. Contaba la secuencia de hechos, la oferta en el mercado, la fractura, la enfermedad, el hachazo, la orden de reclutamiento y el derrumbe que había llevado lejos a tantos jóvenes. Cada episodio, relatado con la serenidad que da el tiempo, mostraba que la vida no es una línea recta de causas y efectos sencillos. La gente escuchaba, a veces con lágrimas, a veces con silencios largos. Al final, Felipe repetía la frase que había marcado su camino: «No llames malo a lo que aún no entiendes». Si eres de los que han sentido el filo del dolor, tal vez esta historia te recuerde que no estás solo en la pregunta. El sufrimiento no se explica siempre con razones claras. A veces es resultado de decisiones humanas, a veces es consecuencia de un azar cruel. Otras veces, como en este relato, la concatenación de lo que parecía negativo terminó por proteger una vida. Lo importante no es ofrecer una regla universal, sino acompañar la experiencia humana con palabras que consuelen, con manos que alivien, con acciones que mitiguen el daño. ¿Y qué hace falta para caminar en medio de las pruebas? Primero, reconocer la propia limitación para explicar el misterio. No es falta de fe admitir que no lo entendemos todo. Al contrario, la fe madura vive cómodamente en la incertidumbre sin caer ni en la desesperación ni en la presunción de tener la última palabra. Segundo, cuidar lo que está en nuestras manos, amar, asistir, ser presencia. La historia de Don Marcos muestra que los actos cotidianos, unas vendas bien puestas, un alimento compartido, una palabra oportuna, sostienen la vida mucho más que los discursos perfectos. Tercero, cultivar la comunidad que no acusa, que sostiene, que se arrepiente cuando ha herido. Porque la comunidad es el marco donde el sentido puede ser encontrado y restituido. No llames malo a lo que aún no entiendes. Que esta frase no sea una moneda lanzada al azar, sino un bisturí que corta la urgencia de juzgar. Mira la vida con paciencia y con ojos que buscan la posibilidad de redención. No prometo respuestas fáciles, ofrezco una invitación a vivir de otra manera, con más ternura hacia quienes sufren, con menos prisa por explicar y con más voluntad de servir. Si te ha tocado esta historia, quédate un momento en el silencio. Hay experiencias que nos enseñan sin dar lecciones rotundas. Tal vez conozcas a alguien que camina la misma senda, un vecino que perdió un empleo, una madre que espera noticias de un hijo, un amigo que vive una enfermedad. Llévate la calma del relato como una ofrenda práctica. No juzgues, acompaña. No reduzcas, escucha. No exijas sentido, siéntate y comparte pan. Quédate hasta el final para comprender por qué lo que parece mal a veces puede esconder una salvación. Si esta historia toca algo en ti, compártela con alguien que necesita una palabra de esperanza.
no porque haya una fórmula mágica, sino porque la narración puede ser un puente entre quien sufre y quien puede tender una mano. Al cerrar, hay una palabra de humildad que podemos dirigir en silencio o en voz alta. Señor, no pretendemos comprender todo y no pedimos certezas que solo tú conoces. Danos sabiduría para acompañar, paciencia para esperar sin desesperar y manos para socorrer. Ayúdanos a no juzgar apresuradamente, sino a ser presencia que acoge. Que en medio del misterio podamos encontrar paz para sostener a los nuestros. No prometemos entender todos los caminos, pero te pedimos fuerza para caminar con esperanza. Si esta historia te dejó algo, compártela con quien puede necesitarla. Suscríbete para escuchar más relatos que buscan consuelo sin presunción, y vuelve cuando quieras. La vida, con todas sus heridas y sus sorpresas, pide que cuidemos juntos. No llames malo a lo que aún no entiendes. Camina con paciencia y con la mano extendida.